Muy buenas tardes, hermanos, amigos, sean todos muy bienvenidos a este tiempo, un tiempo en el cual, estamos buscando de la presencia de Dios, buscando de la guía y la dirección de ese Dios para nuestras vidas. Y en este mes estamos recordando el mes de la Biblia, recordando que la palabra de Dios es infalible, es inerrante, que ella no cambia, no falla, que la palabra de Dios permanece por todos los siglos, hasta la eternidad y por la eternidad. Y poder ver, ¿no? Hace unos instantes estábamos cantando Santa Biblia, eres para mí un tesoro aquí. Y sin duda, hermanos, que la palabra de Dios es un tesoro incalculable, un tesoro inigualable, en el que allí, están las riquezas de Cristo para que nosotros las descubramos, las encontremos y nos apropiemos de esas riquezas para nuestra vida espiritual, para seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Y en esta tarde vamos a estar viendo acerca de la palabra de Dios, ese fundamento inconmovible, ¿verdad? Y que cuando hay realmente una vida que está fundada sobre la roca, que está fundada sobre Jesucristo, nada ni nadie podrá moverle de allí. Y poder ver, hermanos, esta historia que vamos a ver a continuación, quiero invitarles a abrir sus Biblias, allí en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, dice así la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y vamos a pedir que el Señor bendiga este tiempo de meditar en su palabra y bendiga nuestros corazones. Oremos. Padre, queremos venir ante tu presencia en esta hora, y cómo no agradecerte, oh Dios, porque allí está tu palabra, Señor, para cada día en nuestras vidas ser afirmadas y confirmadas en ti, pero para que cada día en nuestras vidas se apropien de esas riquezas que hay en tu palabra, de esas promesas que tú nos has dejado para cada día a estar alimentando nuestra fe, alimentando nuestra convicción para seguir adelante, Padre, en esta carrera que tenemos que seguir caminando y corriendo hasta llegar el día de nuestra graduación, Señor. Que tú bendigas el corazón de mis hermanos, mi propio corazón, que tú nos estés hablando, Señor, por medio de tu palabra, y ayúdanos a que nuestra mente y corazón estén enfocados en este tiempo, en apreciar la enseñanza, oh Dios, que tú tienes para nuestras propias vidas. Bendice este tiempo, quédate con nosotros, oh Dios, y de tu gracia, Señor, una vez más, para poder exponer y enseñar de tu palabra. Te lo pido todo así, oh Dios, en el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor. Y hermanos, como podemos ver, esta enseñanza allí de este hombre sabio, este hombre rico, ambos construyeron su propia casa, ambos utilizaron suelos diferentes y luego vemos las consecuencias y el resultado del tipo de material que usaron y sobre el tipo de suelo que ellos construyeron. Vinieron los ríos, azotaron aquella casa que había sido fundada sobre la roca y sin embargo nada la pudo derribar. Pero vemos en contraste a este hombre necio, podemos decir un hombre perezoso, que quiso construir su casa sobre la arena, que usó materiales muy básicos, que no fue muy elaborada su casa y que llegaron momentos de tormentas y esa casa fue derribada. Pero hermanos, déjenme decirle de que cuando nuestra vida está fundamentada sobre esa roca, entonces nosotros vamos a poder resistir las pruebas de la vida. Y la palabra de Dios es ese cimiento seguro, cimiento eterno sobre el cual tú y yo podemos y debemos establecer nuestra vida y construir nuestra vida espiritual para llevar cada día una vida que agrada a Dios. Y hermanos, nadie en su sano juicio va a construir una casa, ¿verdad?, sobre un terreno inestable, por ejemplo, como la arena, ¿verdad?, como este hombre necio que construyó su casa sobre la arena, sino que va a buscar, ¿verdad?,
un cimiento, un terreno firme sobre el cual pueda levantar su casa. Busca la roca, busca el cimiento sólido para que al pasar de los años, ¿verdad?, la casa no comience a desquebrajarse, no comience a tener rupturas, ¿verdad?, sino que pueda estar bien fundada y a lo largo del tiempo pueda permanecer. Y así es nuestra vida, tiene que estar fundada en el Señor. Y por eso nosotros tenemos que preguntarnos sobre qué estamos construyendo nuestra vida, sobre qué nosotros estamos construyendo nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro futuro. Hermanos, para poder tener un matrimonio victorioso necesitamos a Dios de nuestro lado. Para guiar a nuestra familia necesitamos cada día buscar del consejo de Dios. Para tener una vida victoriosa, quizás de triunfo en triunfo, necesitamos buscar a Dios en todo momento. Establecer y fundar nuestra vida sobre ese fundamento inconmovible. Y saben, Jesús es ese maestro, ¿verdad? Ese maestro constructor. Y nos presenta dos opciones, ¿verdad?, para fundar nuestra casa: la roca o la arena. Y hermanos, déjenme decirles que la elección va a determinar el destino final de nuestra casa espiritual. Va a determinar dónde estás tú cimentando tu casa, sobre la arena, para que cuando vengan las tempestades y las tormentas en nuestra vida, seamos derribadas por ellas, porque no estamos parados firmemente sobre la roca, sobre Cristo, sobre su palabra. Hermanos, cuando hay una vida que se está alimentando cada día de la palabra de Dios, su fe, hermanos, se va alimentando, su convicción en Cristo de que es Cristo quien nos da la victoria en todo momento. Pero cuando no estamos realmente alimentándonos de la palabra de Dios, bueno, nuestra vida no va a estar siendo construida, ¿verdad?, sobre ese fundamento sólido. Y a nuestra casa espiritual le van a faltar elementos, que cuando vengan las tempestades, esa casa quizás comienza a desquebrajarse. Pero si estamos en Cristo alimentando nuestra vida, entonces nuestra casa espiritual poco a poco va a ir comenzando a levantarse en orden, para que cuando lleguen momentos de tempestad, allí permanezcamos firmes en el Señor, confiando en el poder de la oración. Y por eso en este mes de la Biblia, bueno, como cristianos, hermanos, tenemos que reafirmar que la Biblia, que la palabra de Dios es esa roca, el único fundamento inconmovible, el cual nada ni nadie la puede derribar. Vemos muchas veces, ¿verdad?, tantas personas atacando la verdad de Jesucristo, tantas personas cuestionándola, pero saben que la palabra de Dios no es como esas filosofías, ¿verdad?, modernas, que cambian con el tiempo y con la opinión, y la palabra de Dios no cambia. Dice la palabra que los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. La palabra de Dios es la única que no cambia, que permanece fiel, que sigue haciendo la obra en los corazones, que sigue transformando vidas y corazones. Y en primer lugar tenemos que apreciar la naturaleza del fundamento, preguntarnos por qué la palabra es una roca sólida. Bueno, en primer lugar, es eterna e inmutable. No se desgasta con el tiempo, sino que ella permanece fiel allí. Podremos pasar, ¿verdad?, por tantas modernizaciones del tiempo y de la época, pero la palabra de Dios sigue haciendo la misma obra que hacía en los tiempos de Moisés, que hacía en los tiempos de Abraham, de Jonás. Sigue siendo el mismo Dios que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud por parte del pueblo de Egipto. Sigue siendo ese mismo Dios y la palabra de Dios no cambia, no se desgasta. Dice Isaías capítulo 40, versículo 8. Dice así la palabra de Dios: secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. No se desgasta.
Y vemos, ¿verdad?, cómo las hierbas del campo se marchitan y están por un tiempo, ¿no?, en ese resplandor, y cada vez que vemos una flor, ¿verdad?, en su máximo esplendor y belleza, pero llega un momento en que esa flor se marchita y muere. Sin embargo, la palabra de Dios sigue con ese vigor y con esa hermosura, la cual podemos venir a Cristo, ¿verdad?, y ser transformados por su palabra. Ella no cambia, la palabra de Dios permanece para siempre, por toda la eternidad. Y ¿saben qué? Nos recuerda este versículo que todo lo que Dios ha creado está sujeto a ese desgaste y a esa decadencia a causa del pecado, a causa de la desobediencia. Pero aún así la palabra de Dios permanece para siempre. Ella permanece para siempre, no cambia. Y muchas veces dudamos de la palabra de Dios, dudamos del poder de Dios. ¿Y será que Dios podrá responder a esto? Hermanos, recordemos, el pueblo de Israel, 300 años bajo esclavitud y clamando a Dios, clamando y clamando por esa liberación. Y luego de 300 años Dios escuchó el clamor de su pueblo. Y muchas veces nosotros oramos y no vemos resultados al otro día y ya empezamos a dudar y a cuestionar a Dios. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a ese Dios santo, omnipotente, ese Dios que es justo, que hace su voluntad, que decide tener misericordia con Él? ¿Quién decide tener misericordia? Y salvar a Él, ¿quién decida salvar? Y la palabra de Dios sigue siendo la misma, sigue siendo fiel, sigue siendo un cimiento inconmovible que nadie lo puede cambiar. Y muchas veces el hombre busca que la voluntad de Dios se amolde en nuestras vidas y somos nosotros quienes tenemos que amoldarnos a la voluntad de Dios, no es nuestro yo. Tenemos que cargar con nuestra cruz. Hermano, ¿tú quieres llevar una corona en el cielo? Tú tienes que cargar con tu cruz cada día. Porque muchas veces la cruz es tan pesada que comenzamos a cortarla y cada vez más liviana. Pero llegará un momento que tendremos que usar esa cruz. Y de lo tan cortita que quedó, hermanos, no va a servir. El que quiera venir en pos de mí tiene que negarse, dice el Señor. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día. No cuando hoy tengo ganas de tomar mi cruz y seguir al Señor, pero hoy quiero un poquito dejar la cruz de lado y alimentar las pasiones de mi carne y alimentar mis deseos. No, hermanos. Porque sin santidad nadie va a ver a Dios. Sed santos porque yo soy santos. Y Dios merece, hermanos, que nuestra vida sea rendida en esa adoración, sea rendida en esa santidad. Él merece ser adorado en la hermosura de su santidad. Y a veces parece que tomamos el nombre de Dios en vano. Pero la palabra de Dios sigue siendo la misma y sigue permaneciendo fiel. Mateo 24:35. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fue lo que dijimos. Todo va a pasar. Y el día que el Señor venga, ¿verdad?, dice que el hombre irá al encuentro de Dios, pero que los cielos y la tierra huirán. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y la palabra de Dios es clara, que dice que el que se rehúsa a creer en Él ya ha sido condenado, su vida está condenada a una condenación, porque muchas veces rehúsan a creer en el nombre de Jesucristo, el único camino al Padre. Hermanos, no hay otro camino al Padre, no es una vida de religiosidad, no es el orar a María, no es el tener estatuas en nuestra casa, sino el vivir cada día una plena comunión con el Señor y disfrutar de esa relación con Dios.
en recordar sus promesas, recordar lo que Él cada día dice, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. No dice, voy a estar con ustedes un par de días y luego los abandono y voy a visitar la casa de los hermanos y voy a estar un par de días con ellos. No, Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, hasta que Él venga por su iglesia o hasta que nosotros partamos de este mundo al encuentro con nuestro Salvador. Y es maravilloso recordar esto, ¿verdad? Y ver este pasaje que es pronunciada, ¿verdad?, por el mismo Jesucristo. El espacio pasará, las estrellas pasarán, todo lo que Él ha creado pasará, pero sus palabras no van a pasar. Y esto, hermanos, eleva la palabra por encima de lo creado. Recordemos que por medio de la palabra fue dicho y fue hecho. Jesús dijo, sean los cielos, y fueron los cielos, sepárense las aguas de las aguas, y se separaron. Simplemente basta con que el Señor pronuncie, hermanos. Simplemente la palabra de Dios tiene poder y está por encima de nosotros, quienes cuestionamos a Dios, que muchas veces nos creemos merecedores de entrar a la gloria, y yo voy a entrar al cielo. Y hermanos, entraremos al cielo si realmente hemos sido salvados por gracia, si realmente hemos estado viviendo una vida de santidad en esta tierra. Y tenemos que ver, ¿verdad?, ese contraste con los fundamentos humanos. El ver que hay tantas filosofías humanas, tantos pensamientos, ¿verdad? Las filosofías, ¿verdad? No hay una verdad absoluta. Todo es cuestionable. Y se ha llegado al punto de cuestionar aún la propia autoridad de la palabra de Dios. Y aún así el hombre sigue sujeto a su esclavitud y al pecado que cada día está cargando. Cuando Cristo vino a darnos libertad, cuando Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia, pero el ser humano prefiere cuestionar la palabra de Dios, sí, prefiere cuestionar la autoridad de la palabra y la eficaz de la misma. Hermano, nosotros no estamos para cuestionar la palabra de Dios, estamos para abrazar sus verdades, creerlas. Porque sabemos, hermanos, que la palabra de Dios se ha cumplido. Miramos el Antiguo Testamento, todas las profecías, ¿verdad?, acerca de ese Mesías que vendría, y lo vemos en el cumplimiento, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, que ese Mesías, ese Salvador vino, que murió en aquella cruz, derramó su sangre, que resucitó al tercer día, que ascendió al cielo y desde allí está aguardando a que su Padre le diga, ve por mis hijos, ve por tu iglesia. Pero aún el pueblo de Israel sigue esperando a ese Mesías, cuando ese Mesías ya vino hace mucho tiempo atrás. Y ver que estas filosofías humanas, hermanos, muchas veces están sujetas bajo esa revisión, ese debate, y siempre se están debatiendo, siempre se están renovando y se están amoldando, ¿verdad?, al pensamiento humano, a las experiencias y vivencias del mundo y de las personas. Las modas culturales, ¿verdad?, cambian con rapidez. Y lo que hoy se celebra, mañana se descarta. Y así es la vida, hermanos. Así es el mundo. Lo que hoy se celebra, mañana se descarta. Deja de ser una verdad, deja de ser algo celebrado. Y vemos que las opiniones humanas son inconstantes, influenciadas por las emociones, ideologías y circunstancias. Y así es el hombre. Se deja llevar por las opiniones, por lo que ven, por las ideologías impuestas, las circunstancias por las que experimentan muchas veces. Y vemos, hermanos, cómo el mundo cada día está degradándose a causa del pecado. Vemos cómo la familia, cada día el mundo la está degradando. Vemos a la ideología imponiéndose, hermanos, en todas las áreas.
pero aún nosotros tenemos que permanecer fieles a Dios, siguiendo, testificando el nombre de Cristo, testificando y dando a conocer los valores bíblicos que Dios ha dejado en su palabra. Aunque otros crean o no crean, nosotros tenemos que seguir compartiendo. Porque si dejamos de compartir porque otros no creen, entonces, hermanos, la incredulidad está inundando nuestra vida. Porque nosotros, ¿a quién hemos creído? ¿Le hemos creído a un Diosito? No, hermanos, hemos creído al Dios Todopoderoso, al que creó nuestras vidas, al que dio fundamento al universo. El Dios que aún nosotros, sin merecer de su salvación, sin merecer de su misericordia, Dios decidió tener misericordia con nuestras vidas, porque tú y yo no somos nada. Y a veces nos creemos importantes y buscamos la posición, hermanos. ¿Cómo te ve Dios a ti? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Las cosas seculares de este mundo son más importantes que tu relación y tu comunión con Él? Porque a veces tenemos la vista tan corta que nos enfocamos en las cosas terrenales, descuidando nuestra vida espiritual y construyendo nuestra vida en el Señor. Y que cuando luego vienen los problemas y las dificultades nos cuestionamos y cuestionamos a Dios. ¿Y por qué esto en mi vida? Cuando realmente debemos de preguntarnos qué es lo que yo he hecho para que esto ocurriera en mi vida. Y saben, hermanos, que todos estos elementos son como la arena, inestables, movedizos, incapaces de sostener una vida edificada con propósito eterno. Hemos sido creados con un propósito eterno y nuestra vida se está edificando con un propósito eterno. No estamos corriendo la carrera de esta vida en vano, estamos corriendo con paciencia, procurando, ¿verdad?, alcanzar esa meta y llegar a esa graduación, hermanos, siendo fieles a Dios. ¿Eres tú fiel a Dios cada día? Y a veces creemos que serle fiel a Dios, bueno, tenemos que ser visto por otros, que otros aprecien mi fidelidad a Dios y cómo me involucro y cómo sirvo y cómo hago aquello. No, hermanos. Porque Dios lo que mira es lo que hay en tu corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Y realmente para Dios es importante lo que hay en tu corazón. Porque lo que hay en tu corazón se va a manifestar en todas las áreas de tu vida. Elementos, hermanos, que son inestables, movedizos, que cambian. Elementos que son como la arena. Pero tenemos que apreciar la palabra como ese estándar inmutable. De que la palabra de Dios no solo permanece, sino que define lo que es verdadero, justo y bueno. Ella no necesita actualización ni corrección. ¿Verdad que hoy en día hay tantos libros, verdad, que se venden y siempre vemos primera edición, segunda edición? ¿Por qué? Porque son libros que le hacen corrección. Y la palabra de Dios sigue siendo la misma, no necesita corrección, no necesita modificaciones. No necesita adaptarse a este siglo. El Evangelio no tiene que adaptarse a cómo el mundo vive, porque bueno, como no vienen a la iglesia, no buscan a Dios, y vamos a buscar la forma para adaptar el Evangelio, para cautivar a otros. Y no es así, hermanos. Tenemos que seguir proclamando el Evangelio de Cristo tal cual como Él ha sido dado, porque ella es viva y eficaz, como espada de dos filos, que cuando es dada y cuando hay un corazón que es receptivo, hermanos, ella va a hacer la obra en la vida de esa persona. No necesita ser adaptada para atraer jóvenes, para atraer a otros a Cristo. No, hermanos. El Evangelio es el mismo. Y tenemos que seguir confrontando con el pecado, mostrando la verdad. Porque todas esas almas, hermanos, están en tinieblas, tienen el entendimiento entenebrecido. Y a causa de ese entendimiento entenebrecido no pueden llegar a ver más allá de que hay un Dios que no cambia y permanece fiel.
Y saben que la palabra de Dios, ¿verdad?, a ser inmutable, nos da ese punto de referencia fijo en medio del caos cultural y moral. Cuando hay caos en nuestra vida y no sabemos para dónde agarrar, hermano, recuerda, allí está la Biblia, allí está este libro, ese punto fijo de referencia al que tú puedes venir y buscar las respuestas. Cuando hay incertidumbres en tu vida, recuerda, la palabra de Dios tiene la respuesta a tu problema, a tu situación, al caos cultural y moral, ¿verdad? Muchas veces se cree en Dios, pero no se está dispuesto a vivir como hay que vivir la vida en el Señor. ¿Cuántos viven un cristianismo liviano, un cristianismo light? Un cristianismo en el que me conformo con ser salvo y ya estoy. Y hermanos, nuestra vida debe ir acompañada de obras, de frutos, que cada día el Espíritu Santo va produciendo en nosotros y que ahí produciéndose eso en nosotros va a producir cambios en nuestra vida, va a producir cambios en nuestra perspectiva, va a producir un cambio en nuestro corazón de decir, yo tengo que servir a mi Dios, ese Dios vivo, ese Dios poderoso que me ha salvado, que me ha comprado. Hermanos, dio su vida en el Calvario, derramó su sangre. Y por sus llagas nosotros hemos sido curados. Su generación, ¿quién la contará?, dice. Fue llevado como cordero al matadero. Y como cordero enmudeció y no abrió su boca. No hizo un escándalo. Fue llevado porque sabía que era la voluntad del Padre. Y muchas veces somos indiferentes al mensaje de Dios, somos indiferentes a su llamado, somos rebeldes a su palabra, somos rebeldes, hermanos. Cuando nosotros tendría que haber un dócil y tierno corazón en poder decir, Señor, heme aquí, aquí estoy, úsame. Y la palabra de Dios, hermanos, es esa roca, en medio de la tempestad. En medio de esa tormenta, ella no se mueve, no se erosiona, no se adapta a las presiones externas, sino que allí está, inconmovible, un cimiento que no nos puede mover, cuando realmente estamos refugiados en su palabra. Hermanos, que podamos poner en práctica esto, que en medio de esa confusión moral, la palabra es la que nos da claridad. Cuando no vemos claramente, la palabra de Dios es la que nos muestra con claridad lo que es correcto. La palabra de Dios nos permite ver con claridad lo que es correcto. En momentos de crisis personales, ¿verdad?, en la que enfrentamos luchas en nuestra vida terrenal, bueno, hermano, allí está la palabra de Dios, la cual nos ofrece estabilidad. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, recordando que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y qué hermoso es recordar esto, hermanos, en momentos de tentación, en momentos de dificultad, recordar, mayor es el que está en mi vida que el que está en el mundo. Dios es mayor que Satanás y Dios ha vencido a las huestes de la tiniebla con su muerte allí en la cruz. Él venció a Satanás. ¿Cuánto más nosotros, siendo sus hijos, no podremos resistir? Hermanos, recordemos, Él era enteramente hombre, enteramente Dios. Y sin embargo, Él siempre respondía con la palabra de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. La palabra de Dios sea cada día ese ánimo y esa motivación, hermanos, para vivir en esa santidad. Y en medio de cambios sociales, nos recuerda que hay una verdad que no cambia. En medio de cambios sociales, ¿verdad?, tantas cosas que se están introduciendo en el mundo, que están atacando a la familia, están atacando a los niños, están imponiendo ideologías.
imponiendo, y Satanás está haciendo su obra. Pero que nosotros permanezcamos firmes en nuestro pensar, en nuestra convicción, en lo que hemos creído, seguir anunciando y dando a conocer al mundo. La palabra de Dios es inspirada y verdadera, tiene un origen divino. No ha sido dada por hombres, no ha sido el pensamiento humano. Ha sido Dios quien ha dejado su palabra. Dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Y vamos a ir terminando por aquí, hermanos. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué preciosos versículos. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. No hay ni un solo tramo en la Biblia en que no haya sido dado por Dios ni que no haya sido inspirado por Dios. Toda ella ha sido soplada, dada a través de su Espíritu, revelada a los hombres para que todos esos autores escribieran. Y vemos cómo hay muchas veces esa sincronía, hermanos, entre los pensamientos en los libros. Y todos fueron escritos en diferentes años. Pero ver, hermanos, cómo hay esa exactitud entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y preguntarnos, ¿ha sido obra de un pensamiento humano? No, hermanos, ha sido la obra de un Dios que ha sido el que ha dejado la palabra de Dios. Útil para enseñar, dice, ¿para qué? Para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Con qué medio? ¿Con qué fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, la palabra de Dios está para que a través de nuestro andar en este mundo seamos luminares, seamos esa luz que irradia a Cristo por medio de nuestras buenas obras, por medio de el cambiar nuestra vida, por medio de despojar de nuestra vieja naturaleza y revestirnos cada día de esa nueva naturaleza. Hemos sido creados para buena obra. Sin embargo, el pecado ha corrompido nuestras vidas y cada día pecamos contra Dios. Pero la Escritura de Dios allí está para corregirnos, enseñarnos e instruirnos por el camino verdadero. Toda la Escritura es inspirada por Dios, soplada por Dios. Por lo tanto, su origen no es humano, sino divino. Y cada palabra, cada enseñanza, cada corrección proviene del mismo corazón de Dios, con un propósito y poder. ¿Cuál es ese propósito? Miren lo que dice Juan 17:17. Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y que podamos decir amén a esto, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es la única que nos puede guiar a vivir esa vida en santidad. Es la única que puede santificar nuestra vida. Santifícalos en tu verdad. ¿En qué verdad? En la palabra de Dios, en lo que Él ha dejado escrito para que nosotros conduzcamos nuestra vida en rectitud. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y aquí vemos esta oración de Jesús, esa oración sacerdotal, hermanos, por parte de Jesús, que afirma que la palabra de Dios no solo contiene la verdad, sino que ella es la verdad. No solamente contiene la verdad, ella es la verdad absoluta, inconmovible, inerrante, infalible. Que por ella los hombres llegan a ser salvos y llegan al conocimiento de la verdad. No hay mezcla de error, ni sombra de falsedad. Y es el estándar, hermanos, absoluto por el cual todo debe de ser medido. El estándar por el cual todo debe de ser medido en nuestra vida.
Al momento de tomar decisiones, bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo yo debo de conducirme dentro de mi matrimonio? ¿Cómo debo de criar a mis hijos? ¿Cómo debo de ser cristiano? Hermanos, que cada día nosotros podamos seguir andando en la verdad, dando a conocer la verdad, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Nadie va al Padre si no es por medio de Él. Y nosotros hemos creído al Padre por la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Esa obra de redención, esa obra, ¿verdad?, la cual cada día sigue viva para seguir transformando vida y corazones. Y hermanos, vamos a seguir mirando el próximo domingo esa inspiración de la palabra de Dios, el por qué ella es verdadera, y seguir mirando, ¿verdad?, de que la palabra de Dios es viva y poderosa, tiene el poder para transformar nuestras vidas. Y hermanos, que en esta semana podamos estar recordando quién es Dios, lo que Él ha hecho en nuestras vidas, lo que Él sigue realizando en nuestras vidas. Pero recordar, hermanos, de que la palabra de Dios es infalible, es inconmovible, ella no cambia. Y que cada día estemos fundamentando nuestra vida sobre la roca que es Cristo. Para que en momentos de prueba nuestra vida esté allí firme, porque estamos viviendo una vida de oración, alimentando nuestra vida por medio de la palabra de Dios, pero también para que nuestra vida sea ese olor fragante que llega a la presencia de Dios, porque nuestra vida es de agrado para el Señor. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo en oración. Padre, queremos venir una vez más a tu presencia, a través de tu Hijo Jesús. Poder ver, Señor, que es a través de tu Hijo amado, el cual hemos venido a ti, Señor. Porque nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo. Gracias porque tu palabra es inconmovible, porque nosotros podemos fundar nuestra vida sobre la roca, sobre Jesucristo, y cada día estar levantando los pilares de nuestra vida y construyéndolos, Señor, por medio de tu palabra y poniendo ladrillo sobre ladrillo, para que llegado el momento de las pruebas y tormentas, nuestra vida no sea sucumbida y caigamos, y nuestra casa espiritual sea derribada. Y que si aún hay vidas, oh Dios, que aún hay desorden espiritual en su vida, Padre, que tú pongas en orden la vida de mis hermanos. Que tú pongas en orden, Señor, esas áreas que tienen que ser puestas en orden por tu poder, por medio de tu palabra. Pero ayúdanos a cada día a creer en ti, a aferrarnos en tu promesa. Y que tú bendigas a mis hermanos, sus vidas, ayudándoles cada día, ayudando a aquellos hermanos que necesitan cada día de tu ayuda, de tu consuelo, de tu sostén. Pero gracias por tu ser ese Dios que permanece fiel en todo momento. Gracias por este tiempo, Dios. Quedamos así agradecidos contigo y dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos una vez más en esta tarde. Que el Señor siga trabajando y obrando en nuestras vidas, ¿verdad?, por medio de su palabra. Y les animamos a que ustedes puedan estar compartiendo de este tiempo, de este mensaje, con conocidos, con amigos, para que ellos puedan comprender que la palabra de Dios es inconmovible. Las filosofías del mundo pasan, pero la palabra de Dios no cambia ni pasa. Gracias por acompañarnos y que el Señor les bendiga.